Muy buenos días, queremos darles la bienvenida al Salón Auditorio del Senado de la Nación. Este encuentro es una iniciativa de los senadores nacionales Inés Brizuela Idoria y Mario Fiad y se va a referir al acompañamiento integral de la discapacidad en las diferentes etapas de la vida. Hoy nos acompañan la senadora nacional Inés Brizuela Idoria, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, el senador nacional Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud del Senado, el diputado nacional Héctor Olivares y el director general de Relaciones Institucionales del Senado, Enrique Pinedo. Hemos recibido la adhesión de la señora presidente del Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti, que nos dice: presidente de las Comisiones de Derechos, Garantías y de Salud, doctora Inés Brizuela Idoria y Mario Fiad, quería agradecerles la invitación que me han hecho llegar para participar del panel de apertura de la jornada El acompañamiento integral de la discapacidad en las distintas etapas de la vida. Lamentablemente, me encuentro realizando un viaje oficial en el exterior y por este motivo me veo impedida de poder acompañarlos en una jornada de semejante envergadura y especial interés para mí. Como es sabido, nuestro gobierno ha dado especial relevancia al acompañamiento integral de las personas con discapacidad en las distintas etapas de la vida. Para ello se fueron tomando medidas concretas. Por primera vez en la historia decidimos que la discapacidad sea, para nuestro país, una política de Estado. Y desde allí comenzamos a construir. En ese sentido, a fin de potenciar la transformación social y la inclusión, creamos la Agencia Nacional de Discapacidad en esta jornada presente, encargada de llevar adelante e implementar el Plan Nacional de Discapacidad, con el foco en la inclusión plena de las personas con discapacidad. Esto significa tomar acciones que permitan derribar barreras en las órbitas socioculturales, económicas y laborales, en salud y sexualidad, en la educación y en todos los aspectos de la vida. Necesitamos de la participación, la escucha y el trabajo colectivo junto a las personas con discapacidad, sus familias, los profesionales e instituciones y todos los sectores de nuestra sociedad, e incrementar así las políticas públicas necesarias, tal y como lo venimos haciendo. No quiero dejar de comentar que es un orgullo contar hoy con la presencia de dos organizaciones que contribuyen a realizar acciones positivas referidas a la discapacidad. Por un lado, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, ASDRA, que contiene, informa, capacita y articula con diferentes instituciones y organismos para lograr una verdadera e integral inclusión, así como también la Fundación Jérôme Lejeune, quienes se centran en la investigación del síndrome de Down, el cuidado y la defensa, proporcionando tratamientos, educación y herramientas de sensibilización. Deseo profundamente que la jornada logre cumplir sus objetivos y sea motivo de unión para todas las personas que buscamos involucrarnos en el bienestar de las personas con discapacidad. Con un cordial afecto a cada uno de los participantes, licenciada Gabriela Michetti, presidente del Senado de la Nación. Hemos también recibido la adhesión de la senadora Miriam Boyadjian, que nos dice: por compromisos asumidos con anterioridad, me encuentro imposibilitada de participar de tan importante evento al que me hubiese interesado mucho asistir. Seguramente será enriquecedor el aporte que darán los disertantes, por lo que estaré muy atenta a las expresiones que se realicen en pos de poder seguir trabajando en un tema tan importante como son los derechos de las personas con discapacidad. Senadora Miriam Boyadjian. Queremos agradecer especialmente la presencia en este encuentro de autoridades y miembros de las cámaras de senadores y diputados de la Nación, invitados especiales, miembros acreditados de la prensa audiovisual escrita y público en general. Y a continuación, la palabra de la senadora nacional Inés Brizuela Idoria. Muchas gracias. Sean todos muy bienvenidos. En primer lugar, agradecer, como siempre, a todo el equipo del Senado de la Nación, que sin ustedes y sin su compromiso permanente no podríamos realizar este tipo de eventos. Agradecer a los equipos de nuestros despachos, en la persona de Steffi, en el mío, y de Vero, en el del senador Fiad, que son los motorcitos, ¿no? que nos ayudan a poder generar y concretar este tipo de eventos y todas las acciones que desarrollamos. Bueno, hoy estamos aquí convencidos de que el acompañamiento a la discapacidad no debe ser solamente desde el punto de vista médico, sino que debe ser un acompañamiento integral, desde el nacimiento hasta la muerte natural. Y estamos convencidos que toda vida vale, estamos convencidos que quienes hemos nacido con el privilegio de tener
todas las capacidades y poder desarrollarlas, tenemos la obligación, una obligación enorme, de alguna manera, de devolverle a la sociedad lo que nosotros recibimos y de ayudar a que los más vulnerables, aquellos que más necesitan de nuestro trabajo y de nuestro compromiso, puedan vivir de la mejor manera posible y desarrollarse en plenitud en todas las etapas de su vida. Así que estoy absolutamente convencida que esta jornada va a ser muy buena, muy enriquecedora para todos nosotros. Quiero agradecer especialmente la presencia de los amigos de la Fundación Jérôme Lejeune, que la verdad nos enriquecen, nos enseñan, nos abren la cabeza y nos ayudan a que podamos seguir nuestra tarea desde este Senado y en los distintos lugares donde nos toca actuar. Agradecer a ASDRA, que también hace un trabajo increíble en la Argentina y en un montón de provincias. Y, en definitiva, agradecer la presencia y el compromiso de todos los que están aquí, porque cada uno, Pablo ahí en San Miguel, Male, las chicas que con tanto coraje, estas mujeres se han puesto al frente de una lucha heroica. Bueno, de todos y cada uno de ustedes que están acá, seguramente por coincidir este compromiso que tenemos con la vida. Así que muchas gracias y espero que sea muy enriquecedora esta jornada. Muchas gracias, senadora. Y a continuación, la palabra del senador nacional, Mario Fiat. Muy buenos días. En igual sentido de lo que dijo Inés, primero agradecerles a ustedes por aceptar la convocatoria y estar juntos para esta lucha que tenemos que dar desde el lugar en que nos toque y aportar ese granito de arena para que esta situación, como bien decían anteriormente desde la Agencia Nacional de Discapacidad, sea realmente una verdadera política de Estado. Y para que eso sea así, todos tenemos que aportar, como bien decía, desde el lugar en que nos toque. Agradecer y dar la bienvenida a todos, porque creo que este gran tema es el que hace a los verdaderos cimientos de la humanidad. Y con esos cimientos de la humanidad tenemos que tender esos puentes y seguir construyendo esos puentes que nos lleven justamente a darle ese acompañamiento integral a la discapacidad en las distintas etapas de la vida, como está programado esta jornada. Digo, acá tenemos que hacer muchas reflexiones y seguramente de estas charlas van a salir muchas de ellas. Creo que, además, agradecer a la Fundación Jérôme Lejeune, a la cual tuve el placer de visitar este año pasado en Francia, acompañarlos también en esa marcha por la vida y conocer de adentro toda la tarea que realizan, que desde hace mucho tiempo, como legado del que lleva nombre la Fundación de Jérôme Lejeune, que fue el padre de la genética moderna, ese padre de la genética moderna que después de haber descubierto la causa del síndrome de Down, hizo de su trabajo un compromiso profundo y nos demostró que no solamente el avance científico, humano y ético tiene que ver con la vida, sino que no importa las adversidades con las cuales nos podamos ir viendo en la vida, lleva adelante esa función. Digo, un agradecimiento profundo a la Fundación, ya que ese fuerte anclaje por las personas y por su dignidad es la que demostró el que lleva nombre de la Fundación, y como bien decía, tuve el honor de conocerla a la Fundación y saber el trabajo que hace, no tan solo desde la investigación, sino también desde lo asistencial. Hay grandes desafíos que sin duda alguna nos convoca la discapacidad,
Y eso requiere que, por supuesto, todos, como bien decía, nos comprometamos. Si bien en nuestro país ya desde hace mucho tiempo hay un camino recorrido, y ese camino recorrido es el que hoy ASDRA nos marca, y con ASDRA sin duda no tan solo tenemos compromisos, sino que tenemos acciones conjuntas para poder desarrollar, y hoy también agradezco que hayan aceptado esta convocatoria y que nos den a conocer muchas de las acciones que hoy están llevando a cabo. Por supuesto, promocionando el respeto de los derechos, la promoción de la autonomía y la dignidad de las personas. Asimismo, también agradezco la presencia del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, al cual, por supuesto, agradecemos la presencia, y seguramente con muchos de los actores acá presentes vamos a tener una interrelación permanente, así que te agradezco, Santiago Ibarzábal, la presencia, y seguramente vamos a trabajar mucho y juntos con muchos de los que están hoy presentes acá. Así que de esta manera damos apertura a la jornada y nuevamente agradecemos no tan solo a las autoridades del Senado que nos han permitido esta posibilidad, agradecer enormemente a cada uno de los equipos de trabajo, como bien decía Inés, de cada una de nuestras oficinas que están dispuestos permanentemente y a cualquier hora para que esto pueda llevarse a cabo y tener el mayor de los éxitos. Así que muchas gracias, muy buenos días y damos por iniciada la jornada. Muchas gracias, agradecemos a los senadores. Antes de invitar a los miembros del primer panel, queremos compartir con ustedes un video que se refiere a la tarea de la Fundación Jérôme Lejeune. Mais quelle est cette population dont on dirait qu'ils ne sont exclusés? Opción número 1, adoptada por el médico británico London Down en el siglo XIX. Son típicamente mongoles, y esta fue la opción elegida principalmente en el mundo científico durante la primera mitad del siglo XX. Hasta la publicación por 3 médicos franceses, Jérôme Lejeune, Marc de Gautier y Raymond Turpin, de un artículo en la Academia de las Ciencias, la patología es causada por la presencia de un cromosoma supernumerario en el par 21. Hay 3 cromosomas en lugar de 2. Este descubrimiento va a revolucionar la genética. El que fue pionero de este descubrimiento, el profesor Jérôme Lejeune, rebautizó esta enfermedad como trisomía 21, abriendo así la página a 60 años de progreso médico y científico. Recibió en su consulta durante más de 40 años miles de pacientes con trisomía 21, lo que hizo única su práctica médica, algo que será perpetuado por sus sucesores. El tiempo dedicado a cada paciente, un seguimiento global a lo largo de toda la vida y una estrecha relación entre la observación clínica y la investigación. Para seguir sus pasos, su familia creó la Fundación Jérôme Lejeune y después el Instituto Jérôme Lejeune, deseando continuar con la ayuda de sus colaboradores más cercanos, Marie-Odile Retouré, Clotilde Murcher y Amer Rebel, manteniendo el espíritu de esta consulta y la convicción científica de Jérôme Lejeune. Algún día encontraremos la manera de curarlos. Se está desarrollando un saber hacer que debe beneficiar a todos los médicos, como declaró el ministro de Sanidad en 1998, cuando dio su aprobación a la creación del instituto. Durante más de 20 años se han dado pasos reales en el cuidado e investigación de la trisomía 21 y de más de 250 síndromes genéticos diferentes. 1998, apertura de la consulta multidisciplinar del Instituto Lejeune. 2003, lanzamiento del primer estudio clínico sobre la trisomía 21. 2007, 4.000 pacientes están siendo atendidos con regularidad. 2008, creación de Biogel, primer centro mundial de recursos biológicos especializado en discapacidad intelectual de origen genético. 2012, primer programa de investigación terapéutica a gran escala para trisomía 21.
2014. Apertura de la primera consulta geriátrica para personas con discapacidad intelectual. 2018. El Instituto da la bienvenida al paciente número 9000. Hoy, 40 profesionales, investigadores, médicos y personal sanitario ponen día a día sus competencias al servicio de los pacientes, de la acogida de sus familias y de una investigación clínica ultra avanzada, lo que convierte al Instituto Jérôme Lejeune en el primer centro de atención médica e investigación de Europa dedicado exclusivamente a la trisomía 21 y a la discapacidad intelectual de base genética. Con más de 10.000 pacientes atendidos por un equipo multidisciplinar, desde el nacimiento hasta el final de la vida, con 11 programas de investigación en curso en los que participan investigadores de todo el mundo y varios miles de personas formadas desde su creación. Los equipos del Instituto Jérôme Lejeune, apoyados por la Fundación Jérôme Lejeune, ponen su saber hacer al servicio de los pacientes y de sus familias, animados por la convicción de que la investigación beneficia a todos y de que, mediante la pasión, el coraje y la perseverancia, la discapacidad intelectual de origen genético podrá ser curada algún día. Et j'aurai vraiment une vie normale. Muy bien, entonces vamos a invitar a los panelistas del primer grupo. El primer panel se va a referir a la tarea de la Fundación Jérôme Lejeune. Contamos con la presencia del señor Thierry de la Villejegu, director de la Fundación Jérôme Lejeune, por favor. La doctora Graciela Moya, genetista, directora de GEO, y la presencia de Ségolène Duclosel, delegada de la Fundación Lejeune para la Argentina. Senador. Perdón, pero omití comentarles de que acabamos de firmar un convenio entre el Senado de la Nación y la Fundación Jérôme Lejeune para que un profesional argentino pueda capacitarse en la Fundación durante 6 meses y para ello, por supuesto, se va a llamar a una selección de postulantes que vamos a abrir pronto y la reglamentación va a salir para el conocimiento de todos ustedes pronto. Así que se nos olvidó comentar con Inés, pero creo que hay que poner en esos hitos importantes de la Fundación que en el 2019 se ha firmado un convenio con el Congreso de la Nación y vamos a tener la posibilidad de enviar a un profesional nuestro para capacitarse. Muchas gracias. Gracias, senador. Les comentamos que Thierry de la Villejegu es egresado del IEP, Instituto de Estudios Políticos de París. Hizo su carrera profesional en marketing y en comunicación en grupos internacionales. Desde el año 2009 es director general de la Fundación Jérôme Lejeune. Se va a referir Thierry de la Villejegu al semblante de Jérôme Lejeune, médico, científico y humanista. Lo escuchamos. Muy querido Mario, muy querida Inés, muy queridas familias, muy queridos señores diputados y senadores, es un gran honor para la Fundación Jérôme Lejeune estar aquí con vosotros en este muy importante día para hablar y para contribuir modestamente a la mejoración de la situación de nuestros queridos pacientes. Voy en poco palabras, pero estoy muy inquieto porque voy a injurar sus orejas de castellano. Voy a leer un texto en castellano. Por favor, necesita su piedad. Voy a hablar del señor, del doctor, del profesor Jérôme Lejeune. Es un investigador incansable de renombre internacional. Su vocación de médico la recibió del médico rural de Balzac. Soñaba con convertirse en un humilde médico rural.
No había nada en ese momento para sospechar que le esperaba un destino heroico. Una joven estudiante danesa, reunida en la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris, decidirá sobre su carrera, el amor. Se casaron en 1952 y para satisfacer a las necesidades materiales de la joven pareja, aceptó la oferta del profesor Turpin, un reconocido genetista y pediatra, fundador de la Sociedad Francesa de Genética, que le confió la consulta de los mongólicos en la sala de pediátrica del Hospital Trousseau en París. Estas personas, los mongolitos con retraso mental, son entonces atendidas a falta de algo mejor al servicio de enfermedades venéreas. El profesor Turpin sospecha una cosa genética en estos pacientes, pero no puede demostrarla. Formó a Jérôme Lejeune en genética, una ciencia naciente cuyo inmenso desarrollo previo le anima a investigar la causa del mongolismo. El doctor Lejeune está encantado y acepta el reto. Se familiariza con sus pacientes por los que se descubran una verdadera pasión. Ahora sabe que su vida estará dedicada a ellos y que su misión es curarlos de su discapacidad. Rápidamente tomó la intención de Turpin estudiando los dermatoglifos de sus pacientes, los pliegues de las palmas de la mano que tienen sus propias características apareciendo al comienzo del embarazo y indicando así un probable origen genético. También llama su atención la frecuencia de leucemia aguda en sus pacientes, 20 veces más superior a la de los niños comunes. Al estudiar la prevalencia de la enfermedad, observa que las madres que son muy jóvenes o mayores de 40 años tienen una prevalencia de tener un hijo mongólico. Este conjunto de datos le llevó a formular una atrevida propuesta científica. Dice, la única hipótesis que podría conciliar estas deducciones aparentemente contradictorias era la de un accidente cromosómico, un acontecimiento dominante que afectaba a un gran número de genes. Al mismo tiempo, el doctor Lejeune trabaja sobre los efectos de las radiaciones atómicas en el patrimonio humano. Su trabajo le valió rápidamente el reconocimiento internacional y el nombramiento como experto del Comité Científico de las Naciones Unidas en 1957. En ese momento, el doctor Lejeune ya había publicado mucho, pasó con éxito su certificado en genética y bioquímica. Es investigador en el CNRS en París. En 1956, el descubrimiento de Levan y Tycho estableció por primera vez que la especie humana tiene 46 cromosomas. Turpin y Lejeune, con la ayuda del doctor Gautier, que dominó el cultivo celular, intentarán cultivar tejidos de niños mongólicos para confirmar la hipótesis del accidente cromosómico. Disculpe. El equipo está trabajando en una técnica original de recuento de cromosomas, mejorada por el ingenio de Jérôme Lejeune, que hace más fiable su lectura y permite tomar fotografías de calidad indispensable para el análisis. En mayo de 1958, Jérôme Lejeune
contó por primera vez 46 cromosomas en un paciente. Fue en enero de 1959, en una breve nota a la Academia de Ciencias en París, cuando describe los casos de 3 niños mongólicos en los que contaba 47 cromosomas en lugar de 46. Este descubrimiento de la causa del mongolismo fue confirmado en 1959 por otras 2 publicaciones. Jérôme Lejeune llama ahora a esta enfermedad trisomía 21, es decir, 3 cromosomas en el par 21, poniendo así fin al uso de la palabra mongólico, un nombre de carácter racista y despectivo imaginado por John Langdon Down en 1866, que hablaba, muchas gracias, que hablaba entonces de una degeneración de la raza blanca hacia la raza asiática. El camino de la genética moderna y la citogenética está abierto. La reputación del Dr. Lejeune se está extendiendo rápidamente. Se convirtió en uno de los fundadores de la genética moderna. Por primera vez en la historia de la humanidad se ha mostrado el origen genético de una patología. Muchas delegaciones de genetistas, particularmente estadounidenses, llaman a su puerta. Está invitado en todo el mundo. Se le ofrecen trabajos en las instituciones más prestigiosas de los Estados Unidos. En 1962 tuvo el gran honor de recibir el premio Kennedy del presidente, unos meses antes de su asesinato. Toda la vida de Jérôme Lejeune está dedicada a comprender esta patología y a encontrar curación. Descubrió muchas otras patologías de origen genético, por ejemplo, al que llamó en francés le cri du chat, el grito del gato. Es autor de más de 550 publicaciones. Recibió numerosos premios científicos. Fue el primer presidente de la Cátedra de Genética Fundamental de Francia en la Sorbona. Fue elegido miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia y también en Argentina, entre muchas otras distinciones. Este trabajo podría haberle hecho merecedor del Premio Nobel de Medicina. Segundo parte, la figura heroica del médico Hipócrates. Desde el descubrimiento de 59, Jérôme Lejeune tenta una convicción. Si la cosa es genética, debe ser posible curar a las personas que padecen el síndrome de Down. Miles de familias vienen a su consulta. Jérôme Lejeune se deja conmover por la inmensa angustia de las familias que se sienten impotentes y excluidas por una sociedad que consideraba el mongolismo como un defecto hereditario, una enfermedad vergonzosa que había que ocultar. Descubren que hay un médico en París en quien confiar. Jérôme dice: cuando los padres están preocupados por un niño enfermo, no tenemos derecho a hacerlos esperar, ni siquiera por una noche. Una madre, muchas padres, pero una madre testifica: es la primera vez que veo a alguien que mira a mi hijo con tanto amor. Gracias a esta mirada, acabo de darme cuenta de que la vida de mi hijo es preciosa y que mi Paul me necesita. Mi miedo se ha ido. Desgraciadamente, rápidamente, se dio cuenta de que se estaba creando una terrible tragedia
amenazando con llevarse a sus pacientes con él. Su descubrimiento se está volviendo contra ellos. De hecho, la tentación de detectar la trisomía 21 en el útero se impondrá gradualmente, cambiando radicalmente la faz de la medicina. La medicina hipocrática que se practica desde hace 2500 años con absoluto respeto por el paciente, ha dado paso a la medicina selectiva, con medios poderosos que le permiten eliminar a quienes no sabe tratar. Los pacientes con síndrome de Down, embriones considerados no aptos para la vida, son las primeras víctimas de esta fatal evolución, que se llama eugenismo. Sí. Hoy en día, en Francia, el 96% de los fetos detectados en el útero se eliminan en mi país. Jérôme Lejeune no puede permitirlo. La medicina es el odio a la enfermedad y el amor al enfermo. Repite. Incluso cuando la naturaleza condena, el deber del médico no es de cumplir la sentencia, sin conmutar la sentencia. Cada paciente es mi hermano, dijo. Pone toda su energía en buscar soluciones terapéuticas para derrotar al síndrome de Down. Cuando murió en 1994, se sintió como si hubieras escrito una sinfonía incabada. Yo era el que tenía que curarlas y me fui antes de encontrarlas. Su trabajo será retomado por la Fundación Jérôme Lejeune, creada 2 años después de su muerte para seguir su tarea de atención médica y de investigación. Se están llevando a cabo varios ensayos clínicos y, sin predecir sus resultados, la investigación sobre la trisomía 21 goza ahora de un mayor interés debido a la presencia en el cromosoma 21 de genes responsables de la enfermedad de Alzheimer, de varios cánceres y de la leucemia aguda. El síndrome de Down puede ser la clave para entender y curar muchas otras enfermedades. Fiel toda su vida a la medicina de Hipócrates y sacando conclusiones de su experiencia científica, enseñó que lo que define al ser humano es que es miembro de nuestra especie y abogó por esta solidaridad universal entre los seres humanos, ya sea el tamaño, el color de la piel, el desarrollo de los tejidos o la discapacidad. Tercero, a continuación, la Fundación Jérôme Lejeune promueve una cultura específica de promoción de la dignidad humana. En 2019 celebra su 25 aniversario, fiel a Jérôme Lejeune y su vocación de investigador, médico y abogado de la vida. Permítanme destacar 3 puntos claves especialmente importantes. Primero, la investigación está experimentando un auge notable rápido. En 25 años, el Consejo Científico de la Fundación ha financiado más de 600 programas de investigación en todo el mundo. La Fundación ha invertido 3 millones de euros en investigación durante 25 años. Los investigadores confían en que encontrarán medicamentos para reducir la discapacidad intelectual. Segundo,
El Instituto Jérôme Lejeune, creado en 1997, acoge a 10.000 pacientes y sus familias en su centro de París. Es la mayor consulta especializada de Europa, probablemente del mundo. Su éxito se basa en sólidos principios: multidisciplinaridad, consulta larga de 1 hora, atención lo largo de toda la vida del paciente, investigación clínica. La vida de los pacientes ha mejorado mucho. La esperanza de vida aumentó de 10 años en 1960 a 55 años hoy, gracias al buen manejo médico de los pacientes y las técnicas de estimulación. Se estima que las personas con síndrome de Down han visto aumentar su coeficiente intelectual de 20 puntos. La medicina especializada para asegurar una integración exitosa, el Instituto ha desarrollado una política de formación adaptada a cuidadores, familias o educadores. Un equipo mixto de médico, psiquiatría, asistente social viaja a las regiones y proporciona a 200-300 personas una formación que responde a sus expectativas. Estas formaciones son muy exitosas y participan activamente en la política de integración de las personas con discapacidad. Y sin embargo, en Francia, el caso de Vincent Lambert, un tetrapléjico que se hizo famoso por la cobertura médica de la demanda de familiares contra la amenaza de privarlo de alimentos y hidratación para dejarlo morir, ilustra la presión sobre los médicos para que eutanasia a las personas con discapacidades. La técnica permite hoy modificar las células germinales y sustituir una secuencia de ADN por otra. Nadie conoce las consecuencias biológicas para las personas que nacerán o para las generaciones futuras. Permiten concebir un feto con el patrimonio genético de 3 progenitores que supuestamente evitan las enfermedades mitocondriales. Nadie sabe cómo estimar los riesgos colaterales. Las mutaciones inducidas dan lugar a clones humanos, como lo demuestra el trabajo de un investigador chino. Expuesta a esos pasos científicos, la Fundación actúa como experta científica para llamar la atención de los científicos, los medios de comunicación y el público sobre los abusos de la ciencia sin conciencia. Entre las acciones que lleva a cabo, mencionó la masterclass Ciencia Ética para estudiantes de medicina, las acciones legales para hacer cumplir la ley francesa sobre la investigación con embriones humanos, la organización de los Días Internacionales del Síndrome de Down ante el Parlamento Europeo o en febrero 2019 el lanzamiento de la Plataforma Cultural Europea en el Senado francés, que reúnen filósofos intelectuales europeos para reflexionar sobre el lugar del hombre y de la dignidad humana en nuestra civilización. Estos son los actos de la Fundación Jérôme Lejeune. Estoy muy feliz de presentar a ustedes estas acciones y muy simple filosofía. Primero el Primero el ser humano, segundo el ser humano y tercero el ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Villegui.
Vamos a presentar a la próxima panelista, la doctora Graciela Moya. Es médica recibida en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor. Es médica especialista en genética médica por la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata. Es magíster en biología molecular médica por la Universidad de Buenos Aires, becaria del Kennedy Institute of Ethics de la Georgetown University en Washington. Es magíster en bioética por el Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. Doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Extremadura, Badajoz, España. Es directora médica del Laboratorio de Genética Médica Genos, Genética Pediátrica y Periconcepcional de la Ciudad de Buenos Aires. Es profesora de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina. Miembro asesor del área Vida de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y además miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano. La doctora Moya se va a referir a la dinámica y desafíos de la Fundación Leyen en Argentina. La escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo quería agradecer, pues la verdad me siento muy agradecida y muy feliz de estar acá. Agradecer a la Fundación Leyen que me ha dado la posibilidad de colaborar con el proyecto que ellos tienen, de tratar de desarrollar un proyecto acá en la Argentina. Veo que hay 3 profesoras que ayudaron en la formación de mi carrera, la doctora Bottini, la doctora Pantano y la doctora Donadío. También quiero agradecerles a ellas porque me ayudaron a entender y poder verbalizar un montón de temas que uno venía aprendiendo ya desde su familia. Y feliz de poder estar en este lugar y que el Senado se ocupe particularmente de las personas que tienen enfermedades que pueden producir o no discapacidad, y que sea un punto central de atención para nuestra asistencia y la investigación. Yo trabajo con pacientes, con familias que tienen pacientes con enfermedades que pueden producir discapacidad y tratamos de dar un enfoque humano, donde decimos, bueno, primero está el paciente y después viene la patología. Y vamos a colaborar nosotros desde acá con la Fundación Leyen, fundamentalmente o inicialmente en el área de investigación, porque consideramos que no tenemos muchos datos, no sabemos qué es lo que pasa en la Argentina con la asistencia, tenemos contactos con los pacientes donde muchas veces queda un vacío en lo que es la asistencia de ellos, en cuanto a lo que es el seguimiento, la continuidad, sobre todo en los pacientes adultos. Y vamos a iniciar con algunos proyectos de investigación desde el Instituto de Bioética de la Universidad Católica. Dentro de ellos hay 2 trabajos que vamos a tratar también de expandir al resto de Latinoamérica. Un primer trabajo va a asociarse con el tema de la comunicación. Si bien hay litros de tinta y kilómetros de papeles escritos en la forma en la que se tienen que comunicar algunas noticias que son difíciles para la familia, porque sin duda la comunicación de un niño que nace con una enfermedad que puede o no producirle discapacidad no es esperada absolutamente por ningún padre, ninguna madre, ni la familia, y a veces ni siquiera los médicos que se hacen cargo de estas familias. Y hay muchas pautas para informar cómo tiene que ser la comunicación, de qué manera darse. Vemos permanentemente que la información está mal dada. Y en vez de generar un lugar de contención y un lugar de apoyo y un lugar de ayuda a la familia para poder aceptar al niño con las capacidades que tiene y poder encontrar lo mejor de ese niño en sí mismo, vemos que la situación es muy compleja y a veces el médico prefiere o esconder la información o no darla o la da mal. Nosotros decimos que, al menos en el lugar donde yo trabajo, nuestra obligación es tratar de que los padres se reenamoren de ese niño que lo imaginaban de una manera y lo encuentran de otra. Y que encuentren la forma de poder integrar las capacidades de ese niño a su familia. Entonces, el primer trabajo nosotros vamos a tratar de reproducir acá en la Argentina un trabajo de comunicación del diagnóstico del síndrome de Down, los relatos desde las madres. Es un trabajo que ya fue realizado con la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune en Madrid. Y la idea es utilizar la misma metodología que utilizaron ellos. Ya tenemos la autorización del doctor Skotko, que es el doctor que diseña en Estados Unidos inicialmente esta encuesta. Se traduce al español en un trabajo que publicaron en el 2004. El objetivo de este trabajo es analizar la forma
en que los padres reciben de los profesionales la comunicación del diagnóstico de síndrome de Down en sus hijos, tanto a nivel prenatal como postnatal, porque entendemos que, como en todas las circunstancias, el primer contacto que se genera con la persona, en cualquier circunstancia, ya sea a nivel laboral, a nivel de relaciones personales, a nivel de pareja, el primer impacto que ocurre es lo que define posteriormente la relación. Se genera una impronta en ese momento que es lo que va a permitir más adelante continuar esa relación. Entonces, la idea es trabajar tanto a nivel prenatal como a nivel postnatal, cómo es dada la información. Porque muchas veces escuchamos o sabemos que la primera palabra que los padres reciben es desgraciadamente, desafortunadamente, y ya esa primera palabra marca el destino de la relación de esas dos personas. Entonces, ese es uno de los puntos que queremos trabajar. Tenemos la suerte desde la universidad que vamos a replicar ese trabajo. Ya hay un maestrando, un pediatra de la provincia de Misiones, que va a estar a cargo de este trabajo en la Argentina, en la replicación de esta encuesta. También tomamos contacto con la Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo en Perú, que van a tomar también esta encuesta y van a replicar el trabajo en Perú, también como trabajo de tesis de maestría. Y también tenemos un doctorando que también es egresado de la maestría de bioética de la UCA, que va a hacer su trabajo de doctorado también en este tema, comparando las 4 poblaciones, España, Argentina, Perú y Colombia, y ver qué datos tenemos de Latinoamérica. La idea sería ampliar este trabajo al resto de Latinoamérica y tratar de que la impronta de la Fundación Lejeune llegue al resto de las poblaciones latinoamericanas. La idea es lo que yo decía antes, trabajar con exactamente la misma metodología, lo que le va a dar más robustez a las conclusiones desde el punto de vista metodológico. Y ya tuvimos la autorización que llegó ayer del doctor Skotko para poder utilizar esta metodología. Ese es un primer trabajo. Y después el otro trabajo es decir, ¿qué pasa desde los médicos? O sea, cómo mejorar en los médicos la comunicación, cómo entrenarlos para poder dar esta comunicación. ¿Cómo puede el médico reconocerse a sí mismo si es capaz de darla o no? Porque no todos los médicos estamos preparados para hacer todo. O sea, yo no estoy preparada para una neurocirugía, pero estoy preparada para realizar otra actividad. Entonces, tratar de que el médico también encuentre sus aptitudes y reconozca en qué situaciones no es capaz de dar determinada información. Entonces, la idea es hacer un segundo trabajo de comunicación del diagnóstico prenatal de síndrome de Down en los profesionales de salud. Este debe ser también un trabajo descriptivo, transversal, y ya hay una maestranda también de la universidad, que es ginecobstetra, que va a acompañarnos a colaborar en el desarrollo de este trabajo. Y vamos a utilizar también otra encuesta diseñada por el profesor Skotko, también relacionada en esta temática. Entonces, esto también va a ser realizado con, como decía yo recién, con una maestranda de la universidad. Y la idea es empezar con estos trabajos y después, bueno, continuar para entender cómo es la situación con la doctora Pantano, vamos a programar eso, de cómo es la situación social respecto de colegio, respecto de educación, después de integración, respecto de deporte, de las familias que tienen niños con alguna forma de discapacidad. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Moya. Vamos a presentar ahora a Ségolène Duclosel. Es docente e investigadora de la Universidad del Salvador, docente de la Universidad Austral en Bioética y Ética Social y docente de la Universidad Católica Argentina en Bioética. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad del Salvador, una maestría en Administración de Empresas en IAE, Buenos Aires, y una maestría de Historia Contemporánea en la Universidad de la Sorbona en París. Ha realizado trabajo social de campo en Argentina, acompañando día a día a las madres del programa CONIN en Rincón de Milberg, en Tigre. Asesoró numerosas editoriales en publicaciones como La batalla de la eutanasia, de Derville, o El fin de la vida en cuestión, de Mirabel. Es delegada de la Fundación Jérôme Lejeune para la Argentina, y ahora la escuchamos entonces. Muchas gracias a Inés y Mario
por de vuelta encontrarnos acá. Es un honor y la verdad esperamos mucho de este convenio que hemos firmado esta mañana y del intercambio de expertise y experiencias entre médicos de acá y médicos de allá en Francia. ¿Cómo se mide la calidad de una cultura, de una civilización? Por el PBI, por el número de premios Nobel, por el número de televisores en los hogares. Jérôme Lejeune tenía una respuesta muy concreta a esa pregunta. Decía, la calidad de una civilización se mide por el respeto que profesa al más frágil de sus miembros. ¿Y qué es una civilización? Cito a Antoine de Saint-Exupéry, que es uno de los autores franceses más conocidos y quizá más queridos acá por los argentinos. Vivió acá algunos años, fue responsable del Aeropostal. Y en 1943, en el último escrito que dejó, se murió justo un año después. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Es un piloto mayor, pero quería combatir para su país y logró obtener la autorización de volver a manejar esos aviones nuevos que le cuesta un poco. Y un día, volviendo de una jornada así de mirar, ¿no?, la costa francesa ocupada por los alemanes, vuelve y una noche, en ese colapso moral que es la Segunda Guerra Mundial, escribe lo que después se va a publicar como carta a un general desconocido y dice: la civilización es un bien invisible porque se refiere no a las cosas, sino a los vínculos invisibles que unen y relacionan las cosas y los seres entre sí, de tal modo y no de tal otro. La civilización se refiere, si seguimos a Saint-Exupéry, sobre lo que nos une entre nosotros. Y eso da luz para entender la palabra de Jérôme Lejeune sobre ese tema, porque si tomemos, por ejemplo, la imagen de una alfombra, de un tapiz, entendemos que el hilo más frágil, si se multiplican los vínculos para atenderle a él, no solo se va a fortificar ese hilo, sino todo el tapiz. Y todo el tapiz será más sólido, quizá más bello, más resistente. Y si hacemos al revés, si no reforzamos los puntos más débiles de una tela, solo se siguen desarrollando los hilos más fuertes, y entonces no solo entramos en lo que podría llamar la ley del más fuerte, sino también llegamos al individualismo. Y Jérôme Lejeune, con esa frase, nos enseña que no fue tan solo un gran científico, un gran médico, sino que también era un humanista y tenía lo que llamamos en francés, era un visionnaire, ¿no? Tenía también un talante social y una visión social. Y sea cual sea la debilidad, que sea la discapacidad, la ancianidad, la enfermedad o la pobreza. Varios de nosotros acá, argentinos, como la doctora Moya, franco-argentinos, como Emmanuel de Cesieux, que es también delegado de la Fundación Lejeune en Argentina, juntando toda la figura de Jérôme Lejeune con todas sus facetas que les hemos presentado acá, soñamos con traer acá la Fundación Lejeune. Y al fondo aprovechamos ese día para anunciar, ¿no?, que estamos en eso, ¿no? Hace 6 meses, Grégoire François Daville, el director del Instituto Lejeune, que vimos también en el videíto ese, y otros, ¿no?, estaban acá también en una jornada en el Senado y volvieron esta vez no para dar conferencias, sino para trabajar proyecto concreto. Desde un año y más concretamente desde 6 meses estamos juntándonos con muchos profesionales de la salud, médicos, especialistas de la asistencia, de las terapias, familias y asociaciones como ASDRA y también, por supuesto, con Mario e Inés también, para ver cómo lograr implementar acá la Fundación Lejeune. Y queremos escuchar primero, porque acá se hace un trabajo muy bueno, y entonces queremos sumar, no repetir lo que ya se hace, pero ya nos podemos contar un poco del proyecto que queremos poner acá. Primero, un consultorio, porque lo que nos dicen es que lo que podría hacer falta acá es un lugar de atención integral de las personas con síndrome de Down, con trisomía 21, un mismo centro donde se atienda su legajo médico por toda su vida y que se les pueda atender desde el embarazo de la madre hasta su muerte natural, con una atención multidisciplinar y
eso, con la multidisciplinaria y a lo largo de toda la vida. Después, acá, para desarrollar este proyecto, da mucho gusto, la verdad, descubrir la ley de discapacidad en Argentina, que si bien entiendo, ¿no?, que algunos de ustedes la quieren mejorar todavía y se entiende perfecto, pero ya se está haciendo bastante. Todos los gastos médicos están cubridos por el Estado para una persona con discapacidad y también los gastos de educación, de transporte. Entonces, sabemos nosotros con ese proyecto que estamos alineados con la ley argentina hoy y eso obviamente no es un dato menor. Segundo punto, investigar, y la doctora Moya lo presentó muy bien, investigación sociológica, como acaba de presentar. También tenemos otro proyecto con la Universidad Austral y con ASDRA, que se podría llamar como la familia como primera red de contención a la persona con una discapacidad. El biobanco que tiene la Fundación Le Jeune en París, que son 5.000 muestras de sangre de personas con discapacidad intelectual de origen genético, es único en el mundo y además el Instituto Le Jeune, esta base, la tiene abierta, totalmente abierta a cualquier investigador del mundo entero que se quiere prender a la investigación clínica, fundamental, básica y trabajar para la curación. Y eso, por supuesto, es algo que nos interesa también acá. El tercer punto que podríamos desarrollar es la capacitación y ya estamos pensando porque se ve que podría haber una necesidad de capacitar a médicos sobre el tema de la trisomía 21 y de la discapacidad, una forma de sensibilización. Y la verdad, en ese tema de sensibilización, les voy a contar algo ya como académica. Doy clases soy profesora de bioética a alumnos de medicina y este año la primera clase que tuvimos, primer año de medicina, primera clase, llegan todo el aula, 70 alumnos de delantal blanco, impecables, y el tema gira alrededor de la eutanasia. Y una alumna, monísima, súper cuidada, así, levanta la mano y dice, pero yo, si tuviera al lado un paciente mayor en fase terminal, y que sabemos que se va a morir en algunos días o semanas, no tendría ningún problema a subir la dosis de morfina para que se muera antes. Y entonces el profesor con quien doy la clase dice, para matarla entonces. Y ella dice, sí, para matar a este paciente. Si bien son cosas que escuchamos en los medios de comunicación, la verdad a mí me produjo un shock particular ese día y pensé, y quiero compartir esa reflexión con ustedes, si esa ética natural fundamental que nos une a nosotros los seres humanos, que entre seres humanos cuando convivimos en sociedad hay un pacto tácito natural que no nos matamos, no robamos y no nos mentimos y algunas cosas más, ese pacto ético fundamental va a pasar a ser solo de un grupo chico o dicho de otro modo, va a pasar a ser de una élite, que va a estar convencida de eso, intentando, no sé cómo, pero convencer a otros. Eso es mi preocupación. Y entonces tenemos muchísimo por hacer en Europa, acá en Argentina, y es verdad que en Argentina encontramos para poner ese proyecto profesionales de excelente nivel y queremos sumar. Y es verdad que para nosotros es como un signo interesante, ¿no? Que ese encuentro se dé el 8 de mayo, que para nosotros en Europa es una fecha muy importante, es el día que se firmó el armistice, el final de la Segunda Guerra Mundial. Y quizás por ser historiadora, pero me da mucho gusto pensar que acá, en la Fundación Le Jeune, queremos ser artesanos y obreros de paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos a los participantes del primer panel por su participación. Los invitamos a hacer un break de 10 minutos. Les pedimos puntualidad para volver, tomar un café y volver enseguida. Así continuamos con el segundo panel. Muchas gracias.